En nombre de la editorial de la Universidad de Costa Rica y en calidad de director, quiero darles la bienvenida a este programa, Libros al Aire. Libros al Aire es una coproducción entre Canal 15 y la editorial de la Universidad de Costa Rica. Nuestra idea es conversar con autoras y autores de nuestro sello editorial en torno a cómo han escrito sus libros, de qué tratan sus libros, cuáles son los objetivos de sus libros, la naturaleza de sus libros, etc. Y para eso, tres docentes de la Universidad de Costa Rica, Rebecca Woodbridge, Camilo Retana y quien les habla, Alexander Jiménez, vamos a estar conversando con estas autoras y con estos autores en torno a sus textos. Nos alegra mucho acompañarles en sus hogares. Tenemos muchísimo entusiasmo con lo que los libros pueden hacer en sus vidas. Estamos convencidos de que los libros pueden cambiarle la vida a las personas, a las comunidades. Sabemos que con los libros podemos desarrollar capacidades cognitivas, éticas, estéticas, científicas, espirituales, sentimentales. Confiamos en eso y esperamos que ustedes efectivamente puedan crecer mientras observan este programa. Camilo, Rebeca, muchas gracias por ser parte de esta aventura que comenzamos hoy. Hoy comenzamos, sí, con este programa que quiere hacer de los libros un pretexto para la conversación, para el intercambio y un modo de hacer que ese mundo privado de los autores y las autoras, ese mundo aparentemente privado, se abra y genere una conversación más amplia con las personas. Nos interesa acercar el mundo del libro a la gente y devolver al libro a donde pertenece, que es a los circuitos de lectores y lectoras. Pero un pretexto también para acercarse acá, diría yo, a este espacio, bueno, aquí estamos en la tienda de la editorial de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, pero también a la editorial, a lo que la editorial produce, a los libros que se publican, que de pronto quienes trabajamos en la universidad o estamos cerca de la universidad lo conocemos bastante más, pero sí, es una invitación a que vengan por acá, porque acá hay una colección de libros de esta editorial y de muchas otras que de verdad es un tesoro, decía Alex ahí en una entrevista que escuché, me parece. Sí, es que el catálogo de la editorial de la Universidad de Costa Rica es un tesoro porque reúne conocimiento científico, literario, filosófico, historiográfico, sociológico, de casi 8 décadas de este país. Es un catálogo formidable, poderoso, y nosotros en este programa vamos a tener esa ventaja, es decir, que podemos echar mano de ese acervo de libros para tener aquí conversando a quienes los escriben. Creo que es relevante señalar que este programa hace parte de una serie de esfuerzos que la editorial de la universidad se encuentra desarrollando en este momento. En el caso de este programa, con la generosidad del auspicio de el Canal 15 UCR, pero tal vez puedes contarnos también de otros emprendimientos de los cuales este programa forma parte. Y que tienen que ver, creo, con la promoción de la lectura, ¿verdad? Estábamos hablando un poquillo de eso antes. Sí. De esta idea también de que se lee menos y que eso puede ser contraargumentado, que no necesariamente, que tal vez más bien sea un momento en el que leemos más, que habemos quienes leíamos diferente y que por lo tanto no podemos comprender cómo se lee, o la sorpresa de llegar a lugares y encontrar más bien que se lee más de lo que uno hubiera creído, ¿verdad? Nos confronta un poco con los prejuicios también que vamos construyendo. Sí, es cierto. Este programa, Libros al Aire, es una apuesta de la editorial de la Universidad de Costa Rica y de Canal 15, que es una apuesta que se hermana con otras apuestas que tienen que ver con eso, finalmente, con el mundo del libro y con el mundo de la lectura. Y en ese sentido, forma parte de eso que hemos llamado la caravana de la lectura y las artes, que es una manera de aproximar el libro a las comunidades que normalmente lo tienen bien difícil para acercarse al mundo del libro, ¿verdad?
comunidades marginales, comunidades fronterizas, comunidades costeras, comunidades rurales, difícilmente tienen acceso, digamos, a una librería como esta. Entonces, este programa, Libros al Aire, pero también la Caravana de la Lectura y las Artes, un proyecto precioso que estamos haciendo, que es el busito de los libros, que es acondicionar una buseta de la UCR para ir a las comunidades con una pequeña biblioteca donde los niños, las niñas, los jóvenes, pero también los adultos puedan llegar y sentarse a leer una tarde. Si logramos que 2 o 3 personas de cada comunidad lleguen a hacerlo, estamos cambiando el mundo. Yo estoy convencido de eso. Otra idea que nos interesa combatir, creo yo, es el imaginario del autor o la autora como ese genio del siglo XIX que se encierra en su cuarto a escribir y que se le ocurren un montón de ideas maravillosas que luego plasma en un libro. Nos interesa mostrar el hecho de que todo libro es una conversación, de que todo libro parte de unos mundos que se cruzan, de unas voces que se escuchan unas a las otras, y esa es una de nuestras aspiraciones o como también. alguien que lo tiene todo bajo control, ¿verdad? Dale. Como alguien que lo tiene todo bajo control, que tuvo una idea, se sentó a escribir, la llevó de principio a fin, ¿verdad? Yo creo que también nos interesa hablar... Y que sabe lo que quiere decir. Ajá, que sabe lo que quiere decir, que lo tiene clarísimo, ¿verdad? Y que algo que nos gustaría también poner aquí a conversar es todas esas dificultades de la escritura, la disciplina que requiere o los momentos de suerte que requiere también, como un poquito, bueno, de ahí... No sé si de ahí vino el nombre o el nombre fue una casualidad y luego le empezamos a poner sentido, ¿verdad? Pero un poco como alzarle las enaguas a la escritura, a los libros, a que hay ahí adentro, más allá de lo que esas palabras cuentan. Sí, sí. Luego podemos ampliar lo del título, pero Libros al Aire, que es una idea de Camilo, digamos, juega con varios sentidos. Uno es el hecho de que estamos aquí al aire hablando de libros, son libros al aire. Pero también la idea es lanzar los libros al aire a ver qué pasa. Nadie sabe lo que puede un libro, nadie sabe lo que puede, digamos, construir un libro en la vida de alguien o de una comunidad. También es esa idea. Otra idea más es que los libros son como el aire, son tan necesarios como el aire, ¿no? Sí. O sea que una vida sin libros es una vida empobrecida, y de ahí la pasión por acercar los libros, por lo que los libros pueden hacer a las personas. O dar seriedad donde seriedad se requiere, pero restarle seriedad a donde se requiere restar seriedad, ¿verdad? Aquí están todos muy acomodados y muy bonitos y eso es parte de tener libros, pero yo creo que también es hacer una fiesta con los libros. Sí. Estamos conversando en torno al programa Libros al Aire, un programa coproducido por Canal 15 y la editorial de la Universidad de Costa Rica. Vamos a tomar una pausa y luego continuaremos. Este es el programa Libros al Aire, una coproducción de Canal 15 y la editorial de la Universidad de Costa Rica. Estamos conversando Rebeca Woodbridge, Camilo Retana y yo, Alexander Jiménez, en torno a la naturaleza, los objetivos, los orígenes, el título de este programa. Una de las cosas que queremos hacer es abordar los diversos asuntos que publica la editorial de la Universidad de Costa Rica. La editorial de la Universidad de Costa Rica no solo tiene un catálogo muy, digámoslo así, muy consistente, de los más antiguos de este país, sino que además es muy diverso. Entonces, creo que sería bonito que la gente que nos está observando sepa de qué vamos a tratar en los programas que vamos a emprender en las semanas siguientes. Habría que decir que esa heterogeneidad de la que hablas en el grupo de libros sobre los que van a tratar los próximos programas no solo se da a nivel temático, sino también a nivel de género, a nivel etario. Tenemos libros escritos por personas jóvenes como Marco Fioli sobre temas jurídicos, tenemos libros de personas con más trayectoria en la publicación, como los libros de Yadira Calvo, tenemos libros del ámbito histórico, como el de María Clara Vargas Cuyel, tenemos libros ficcionales, de narrativa también, tenemos un libro de poesía,
El libro de cuentos de Ana Lucía Fonseca, que es una maravilla y que ganó el Premio Nacional. Un libro de difusión científica sumamente interesante de José María Gutiérrez. Premio Magón. Premio Magón 2022. De manera que tenemos una gama muy amplia de temas, de registros, de tonos en la escritura, que va a ser muy rico mostrar a la audiencia, porque eso compone un paisaje coral que es una muestra del catálogo, pero que también es una muestra de la producción científica y literaria e intelectual que se realiza en el país. Y de personalidades, porque, es cierto, ¿verdad? Si bien no entramos en un libro para saber de su autor o de su autora, pues quienes están sentando acá a presentarnos esos libros son sus autores y sus autoras. Tenemos la dicha de poder contar con ellos y con ellas. Y creo que hay una parte también que es interesantísima de esas diferentes visiones del mundo que nos presentan, maneras de hablar, sobre maneras aquello, de referir los libros. Ajá, aquello que cada quien considera importante, que puede ser diferente a lo que nosotras como lectores encontramos ahí. Entonces yo creo que esa también es una parte que para nosotros al armar esto ha sido clave, ¿verdad?, en pensar en esas distintas personalidades. Otro asunto que nos importa es el proceso de la escritura, el proceso de composición de la escritura, que de nuevo tiende a revestirse de una aura, ¿verdad?, como si el proceso de escritura no fuera una labor física y con una cierta mecánica como cualquier otra labor humana. Nos interesa mucho saber cómo los autores y las autoras de la editorial hacen sus libros, cómo los fabrican, cómo los piensan, cómo los proyectan, qué cambios de rumbo hay en esos procesos. Sí, es cierto. Este es un programa que la gente que se dedica a la investigación o a la academia puede disfrutar, pero nosotros queremos ir más allá, ¿verdad? Nos interesa... Yo iba a decir los chismes de los libros, pero no por quitarle mérito, ¿verdad?, sino porque pocas veces tiene uno acceso a qué dificultades, a cuál fue esa primera motivación que llevó a alguien. ¿Cómo es el laboratorio de la escritura, no? Claro, porque los libros tienen distintos orígenes. A veces es una intuición que alguien tiene, a veces es un encargo que se le hace, ¿verdad? Hay libros que forman parte de colecciones y a las autoras o los autores se les busca y se les encarga ese libro, pero otras veces son, ¿verdad? No sé, me imagino que sueños, intuiciones, ideas, ¿verdad? Y también de eso queremos preguntarle. Otro asunto que me parece importante de esta selección que hemos hecho de textos para esta primera temporada del programa es el hecho de que también muestra la vigencia y la pertinencia de la labor de las universidades públicas en este país. Tenemos libros sobre temas muy cotidianos como el narcotráfico, por ejemplo, como las ventas callejeras, y esa reflexión viva que forma parte de un diálogo con la sociedad a la que la universidad se debe, creo que también va a ser parte del programa, ¿no? Ver cómo la universidad reacciona a las necesidades de investigación que tiene el país y devuelve con estos libros parte del apoyo que recibimos del país para poder fabricar estos libros. Sí, nosotros no queremos quedarnos en ese viejo lamento de que ya nadie lee, sino queremos apostar por el hecho de que podemos convencer a la gente de lo importante que es acercarse a los libros y leer. Eso también yo creo que es parte de la naturaleza de este programa. Pero también quería resaltar que además quisiéramos que este programa no esté dirigido solo a esas personas que ya son parte de esta comunidad universitaria, sino que sea accesible y que haga accesible estos libros a muchas personas que no saben de esa investigación que se produce desde la universidad pública, desde la Universidad de Costa Rica, y que sientan que son lugares a donde pueden ir, ¿verdad? Que esos libros son lugares donde cualquiera puede ir. Eso es muy bonito, porque entonces vamos a pedirle a las autoras y a los autores que traduzcan para un público amplio libros que a veces están escritos solo para una comunidad de expertos. Eso también es una ventaja de un programa como este, ¿verdad? Que nos permite ya no solamente conocer la historia de cada libro, sino tener una especie de traducción del libro para gente que puede que no se dedique al mundo académico, al mundo de la investigación, pero que tiene muchas ganas de saber. Sí, se trata de acercar los libros a la gente que los ha hecho posibles, al tejido social que suscita los libros, porque finalmente los libros son un producto de esa interacción que la universidad tiene con la sociedad. Estos libros sobre los que vamos a hablar son un producto de eso. Claro, claro.
Y, y bueno, esta es una apuesta, como decíamos antes, que se acompaña de proyectos hermanos que parten de una idea muy sencilla. Las sociedades que leen son mejores sociedades, sin duda. Hay más desarrollo humano cuando la gente tiene la oportunidad de acercarse al mundo de los libros. Este es el programa Libros al Aire. Estamos conversando Camilo Retana, Rebecca Woodbridge y yo, Alexander Jiménez, en torno a la naturaleza, el origen y los objetivos de Libros al Aire. Ya regresamos en un momento. Estamos en Libros al Aire, un programa de Canal 15 de la editorial de la Universidad de Costa Rica, en el cual vamos a hablar con las autoras y los autores de nuestro sello en torno a de qué tratan sus libros, cómo los escribieron, qué sentido tienen para ellos y cómo los libros pueden cambiar el mundo también. Para eso, Camilo Retana, Rebecca Woodbridge y Alexander Jiménez, quien les habla, entrevistaremos, conversaremos cada vez a una autora o a un autor de esos libros. Estábamos conversando en el segmento anterior acerca de la necesidad de acercarnos a las comunidades. En regiones como el País Vasco o como Cataluña, los ayuntamientos tienen mucha claridad acerca de lo que ellos llaman políticas culturales de proximidad, que tiene que ver con la capacidad de construir junto con las comunidades procesos culturales, objetos culturales. La idea no es llevar desde un centro la civilización o la cultura a comunidades barbáricas. Esa no es la idea de las políticas culturales de proximidad. Y esa no es nuestra idea, tampoco. Tampoco. Nuestra idea es que los libros, con el poder que tienen, puedan acercarse a los hogares, a las personas, a las comunidades y ayudar a transformar esos lugares. Generar proximidades allí donde no las hay o donde puede no haberlas. El libro como un puente, como un enclave a partir del cual nos podemos acercar, ¿no? Sí. Yo me pregunto si también es acerca de atravesar resistencias. Me pregunto, digo, porque de pronto uno imagina que puede haber una resistencia en entrarle a ciertos libros o a ciertas lecturas que requieren como una labor un poco más ardua que otras lecturas. Pero no solo eso, ¿verdad? Sino también el de pronto darnos cuenta que puedo entrar en un libro y no entenderlo todo, que no necesito saber un montón de cosas o haberme graduado de no sé qué para poder entrarle a ese libro en particular, y que detrás de ese libro hay una persona también que anduvo por un camino lleno de momentos de no saber para dónde coger, por dónde irse, ¿verdad? No lo tenía, como dijimos antes, no lo tenía todo claro, y que igual puede uno entrar a leer un libro sin tenerlo todo claro, sin entenderlo todo, entre comillas lo pongo, ¿verdad? Porque qué aburrido entenderlo todo. Antes que nada, ¿verdad? Es imposible, aún para las personas que tengan todo un bagaje de estudios. Sí. Y esto que decís, Rebeca, ilustra un desencuentro que es muy triste, y es el siguiente. Los expertos en algún campo de investigación o en algún campo académico suelen subestimar a la gente que no es parte de su comunidad de expertos. Y la gente que no forma parte de esas comunidades también asume que nunca podrán entrar en las ideas o en los argumentos o en el conocimiento o el saber que hay en esos campos, en esas comunidades. Y se producen rechazos, ¿verdad? ¿Cómo no? Mutuos, hay un rechazo mutuo ¿verdad? O un desprecio mutuo, y un programa como este, Libros al Aire, quiere enfrentar eso, ¿verdad? Nosotros queremos acercar mundos y tender puentes, como decimos, esa metáfora tan necesaria en estos tiempos. Sí, y precisamente por eso nos gusta, nos interesa también revisitar el perfil del autor como un lector más, ¿no? Remarcar el hecho para las personas que nos ven y que nos escuchan
de que un autor no es más que un lector que quiere decir algo sobre eso que leyó, sobre ese conjunto de textos con los cuales ha estado enfrentado. Y en ese sentido nos interesa también que nuestras conversaciones giren en torno a cómo los autores leen ese mundo en el cual están inmersos, cómo confrontan un universo de problemas científicos, sí, cómo se enfrentan a un problema determinado, un problema teórico, científico determinado, y cómo le dan sentido, en principio como lectores, pero luego también como autores. Ahora que lo pienso, creo que también es abrir la oportunidad para algo, esto no creo que lo hayamos tenido tan claro, pero lo estoy pensando ahorita, que leer a Camilo no es lo mismo que escuchar a Camilo, leer a Alex no es lo mismo que escuchar a Alex, son elocuencias muy distintas y yo que he tenido la oportunidad de leerlos a ambos, escucharlos a ambos, ¿verdad? Por eso lo pensé, que también es de pronto abrir esa ventana a que personas que tal vez no van a poder estar en esos, o no van a querer estar en esos lugares donde presentamos los libros, donde hablamos de nuestras ideas, puedan tener también acceso a escuchar a esas personas, a hablar, que es diferente a leer a esas personas. Sí, que es parte también de lo que el catálogo de la editorial de la Universidad de Costa Rica tiene, un pequeño patrimonio, que es a sus autores, sí, y autoras, ¿no? No siempre tenemos acceso a esa persona que está detrás del libro, de manera que tener esa como una pieza más de lectura es una delicia. En este programa vamos a tener la oportunidad de conversar con gente que ha podido leer cómo es que funciona el mundo de la ciencia. José María Gutiérrez. Vamos a conversar con gente que ha podido también leer el mundo de los relatos bíblicos. El libro de cuentos de Ana Lucía Fonseca, que es una maravilla, hace eso. Vamos a poder conversar con gente que ha leído el mundo de los jueces de este país, un mundo tan complejo, tan discutido y tan necesario de entender. También lo vamos a hacer con Marco Feoli. Vamos a conversar con Claudia Palma acerca del mundo del narcotráfico. Entonces, esto que decías, Camilo, de que nos interesa saber cómo estas personas han leído un mundo particular, a mí eso me entusiasma muchísimo. Me parece que, ¿verdad? No solo la gente que va a seguir el programa va a aprender, sino que para nosotros va a ser una riqueza enorme participar de esas conversaciones. Pero alejándonos de las personas, también yo quería proponerles que de cierta manera creo que lo que nos reúne, creo yo, es una intuición, a nosotros tres es que también nos gustan los libros objeto. Y hay algo acerca de los libros como objetos de compañía. Que es muy importante, ese rodearnos de libros porque nos acompañan. Sí. Familia que lee libros permanece unida. Bueno, este es el comienzo de un proyecto que nos ilusiona muchísimo. Este proyecto se llama Libros al Aire. Es una coproducción entre Canal 15 y la editorial de la Universidad de Costa Rica. Rebeca Woodbridge, Camilo Retana y Alexander Jiménez. Vamos a estar conversando con estas autoras y con estos autores en las próximas semanas. Queremos invitarles a que como personas, como familias, se acerquen a este programa y disfruten con él.